para conversar. Tenemos un invitado esta noche, es el doctor Carlos Timaná, y está aquí como analista político para hablar con nosotros justamente de lo que está ocurriendo en este aspecto en el país. Vamos a saludarlo. Buenas noches, bienvenido al programa, doctor, ¿cómo está? Un gusto, después de tiempo, conversar nuevamente. Lamentablemente no cambian mucho las circunstancias porque continuamos en medio de una incertidumbre, una tensión en el gobierno, en el propio gobierno. En fin, ¿cómo ve usted este escenario en cuanto a la política, ¿no? Y que tiene además repercusión en aspectos tan importantes como la economía? Bienvenido al programa, buenas noches. Buenas noches, Teresa, muy contento de estar esta noche con toda la audiencia. Pues terminamos una semana bastante pues movida, por decirlo de alguna forma. Tuvimos el primer viaje internacional del presidente con pues resultados mixtos. Primero pues fue en México, en donde lastimosamente pues tuvo un discurso un poco antisonante, o sea, no quedó claro qué era lo que quería decir. Creo que le ganó el tema de la confianza. Creo que el escenario del CELAC, que es un escenario que busca ser una alternativa a lo que es la OEA, pues se sentía mucho más cómodo, no leyó el discurso, se puso efectivamente pues a utilizar lo primero que se le vino a la mente y bueno, empezó mal la cosa. Pero ya luego pues decidió seguir pues el libreto y efectivamente tuvo un mejor desenvolvimiento pues en lo que fue su gira en los Estados Unidos, pero no exento de polémicas. Efectivamente el trato pues de algunos de sus ministros, específicamente pues del ministro Franque, pues a los periodistas, lo mismo que todo lo que pasó pues con Nicolás Maduro, y por lo cual va a ser interpelado pues el canciller acerca de la reunión pues que sostuvo, o que dice pues el premier Bellido que sostuvo el presidente Castillo con Nicolás Maduro a puerta cerrada. Más todas las noticias en materia pues de económica, con el encuentro del presidente pues del Banco Mundial, la reunión con los inversionistas extranjeros, pues tratando de darles pues un parte de tranquilidad, pero todos esos anuncios requieren que sean convalidados por, pues, no solo por palabras, sino por hechos, por gestos. Creo que en esa dirección van las declaraciones del ministro Franque sobre la permanencia de Julio Velarde al finalizar pues la semana. Así es, podría significar un giro, esta gira, como lo han dicho algunos, porque usted lo ha dicho, o sea, se vio guiños con la izquierda, gente de la izquierda latinoamericana, ¿no? Se ha visto por otro lado reuniones con inversionistas, ha dicho que el Perú no es un país comunista, ¿no? Sin embargo, se reúne con Nicolás Maduro, que ejerce, digamos, una forma de comunismo, de dictadura. Y entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esta gira? ¿Sirve o no sirve para devolverle la calma al país, que, recordemos, debido a esta incertidumbre se ha visto afectado económicamente con el tema de la suba del dólar? Sí, mira, para poder que el dólar baje se necesita efectivamente saber cuáles son los compañeros de equipo de Julio Velarde. Ahí es donde hay un tema que pues se necesita despejar, porque pues una sola gaviota pues no hace verano. Entonces necesitamos efectivamente que el gobierno diga quiénes van a acompañar efectivamente pues a Franque, y que el Congreso también disponga cuáles van a ser los otros miembros que entrarían al BCR. Yo creo que con esa noticia como podrían comenzar a bajar el dólar. Es muy importante porque pues el primer Bellido está diciendo que pues el aumento del valor del dólar se debía pues de la cotización a una venganza de los ricos. Eso es mentira. O sea, hay que decirle a la gente que pasa como pues cuando uno va al mercado. Si la gente quiere mucha cebolla, pues efectivamente comienza a subir el precio de la cebolla. Si efectivamente mucha gente quiere ajo, pues entonces comienza a subir el precio del ajo. Entonces la gente pues tiene temor, no sabe qué va a pasar con la economía y comienza a refugiarse pues en el dólar, porque dicen pues compro hoy porque hoy está más barato que mañana, y efectivamente todo el mundo comienza a refugiarse y empezar a guardar sus dólares debajo del colchón. Entonces lo que se necesita es
pues que nos den esa tranquilidad de que le digan a la gente, tranquilos, el sol va a seguir valiendo o sea, lo que siempre ha valido, y efectivamente la gente va a comenzar a tener otro comportamiento. Pero bueno, ahorita el sol vale menos de lo que valía hace algunos meses y el escenario no cambia mucho a pesar de lo que usted nos dice, este anuncio de que se queda el señor, el director actual del BCR, ¿no? Por anuncio de Pedro Franque, que dicho sea de paso no es uno de los ministros más queridos de Guido Bellido, quien hoy ha anunciado que no hay cambios en el ministerio de gente cuestionada, ¿no? Como él mismo, que tiene cuestionamientos por su pasado, por sus publicaciones en redes sociales, por sus bromas, en fin. No es el único, está también el ministro de Trabajo, en fin, personajes que tienen cuestionamientos pero que están allí, firmes en el gabinete y que no ayudan en todo caso a estabilizar un poco el escenario, doctor. Claro que sí, Teresa. Es que esas son las acciones que estamos esperando que el gobierno tome. Se habló muchísimo, incluso hoy pues se supo, por ejemplo, pues por César Hildebrand, que se especulaba de un cambio pues en el gabinete en menos de los 100 días. Pero ahí viene el problema, ¿no es cierto? Se habló mucho de una ruptura entre Pedro Castillo y Cerrón después de toda la crisis que hubo por la salida del canciller Béjar. Luego, después del viaje pues, de los Estados Unidos, se rumoraba un montón de que iba a haber efectivamente pues cambios con el primer Bellido, pero a la hora del té, o sea, no se producen esos cambios, solamente se quedan especulaciones, y eso es lo que también necesita efectivamente pues el país para poder que comience a bajar el precio del dólar. Se necesita pues que haya mejores técnicos, gente más preparada pues en el gabinete, y que pues hayan unas políticas claras de saber hacia dónde va a ir pues el país, porque ahorita seguimos con mucha incertidumbre, a pesar de que efectivamente se conocieron los resultados, que ya se posicionó pues el presidente, pues tenemos discursos muy interesantes acerca de que no es, pues de que el presidente no considera que sea comunista, de que no quiere efectivamente ahuyentar a los inversionistas, pero al mismo tiempo pues tenemos el tema de quiénes son los que los acompañan, y al mismo tiempo pues mañana tenemos la visita de Evo Morales a Arequipa. Que dicho sea de paso, tiene mayor atención por parte del presidente y su entorno que las propias autoridades locales. Hemos visto acá al alcalde Omar Candia reclamar que se le dé, ¿no? Que se le dé la reunión con el presidente para, bueno, exponer la problemática, las necesidades. Me imagino que igual querrán hacer otras autoridades locales, pero no hay esa atención. En general tenemos un presidente mudo, ¿no? Que no le gusta hablar con los medios de comunicación, ¿no? Que no deja que la prensa participe. Más bien hay desde el Congreso, con Perú Libre, una iniciativa para comenzar a regular, ¿no? Por decirlo bonito, regular los contenidos de los medios de comunicación. Sí, Teresa, esto es muy preocupante. O sea, cualquier intento del gobierno pues por tratar de disminuir la libertad de prensa es un riesgo para la democracia. Hay una situación que yo considero que es compleja, y es que el presidente no quiere dar pues declaraciones. Él confía mucho en la comunicación directa, en la persuasión por su cercanía, ¿no es cierto? Y yo veo que toda la estrategia del presidente está dirigida a las pequeñas radios provinciales, ¿no es cierto? Todo este grupo que se hace, pues que se denomina Latina, ¿no es cierto? Llega efectivamente a muchos lugares sin la necesidad de pasar pues por las grandes empresas de medios comerciales. Junto pues hemos visto cuál es la editorial de algunos pues también otros medios radiales, pero esa es la estrategia, por ejemplo, que utilizó el presidente Álvaro Uribe en Colombia, de que o sea, porque, a ver, generalmente cuando tienes un periodista de peso, pues él te va a hacer unas preguntas incómodas, y el presidente no quiere eso. Entonces, cuando tienes locutores de radio que no, o sea, que el presidente los está buscando, lo tienen en cabina, pues ellos no se van a atrever pues a hacerle preguntas difíciles. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo, una comunicación que trata de ser directa, ¿no es cierto?, que trata de ser persuasiva, pero que esquiva la pregunta del periodista. Efectivamente, y que no es una estrategia, digamos, creada o inventada por este gobierno, es copiada de lo que vimos en Venezuela, por ejemplo, el aló presidente, ¿no? Igualito,
y no es la única cosa que imita Pedro Castillo. Por eso le decía yo, ¿no? O es chicha o es limonada, porque no se sabe todavía a estas alturas cuál es la línea, cuál es el rumbo que pretende tomar Pedro Castillo, que además tiene como partido oficialista a un partido que está con iniciativas como la Asamblea Constituyente, que está con la recolección de firmas para la Asamblea Constituyente y no termina de deslindar con Perú Libre, no se separa, no se aleja de la figura de Vladimir Cerrón. Y entonces, ¿en qué estamos por fin? Es que, o sea, es lo que a mí más me llama la atención. O sea, uno ve a varios pues analistas que dicen de que efectivamente hay una gran fractura pues entre Cerrón, entre el presidente pues con el dueño del partido Perú Libre, pero en realidad a la hora del té, a la hora de llegar a las acciones, prácticamente no hay algo que se mueva, pues en el sentido de que sí vayan efectivamente a romper. Antes, por el contrario, es una relación pues que se tensa efectivamente en las declaraciones, pero que en últimas pues los unen los objetivos compartidos. Entonces, eso es lo que uno alcanza a apreciar, porque si era el momento efectivamente de generar un cambio, pues era ahorita, pero bueno, ya nos toca esperar a los 100 días, a menos de que salga otro escándalo. Correcto. Sin embargo, yo sí vi algo que de alguna forma rompía, digamos, ¿no?, esa línea que ha manejado Perú Libre y Pedro Castillo, que tiene que ver con la decisión de cremar finalmente o de darle al Ministerio Público esa potestad en el caso de Abimael Guzmán. Vimos cuando se presentó la iniciativa y Perú Libre votó en bloque en contra de esto, pero al día siguiente, pero así, más rápido que inmediatamente, Pedro Castillo aprueba, promulga la ley, se publica y se aplica para el caso de Abimael Guzmán. Claro, porque ahí efectivamente hay una situación, y es que él no va a comprometer su legitimidad o su nombre con el tema efectivamente de las críticas que le hacen acerca del terrorismo. En el círculo de confianza de él, hay muchas personas que, pues, empezando pues por el señor Maraví, pues que uno dice, hay unos vínculos efectivamente pues de vieja data con lo que fue Sendero Luminoso, pero él se da cuenta del problema tan grande que esto le genera y efectivamente está actuando, yo creo que de una manera astuta, ¿no es cierto?, para deslindar un poco con ese relacionamiento, y al mismo tiempo más que generarle pues réditos en este momento, o sea, tener un cuerpo deambulando pues de aquí para allá, pues iba a generar más caos, más crispación social. Entonces creo que ahí fue bastante pues pragmático, y creo pues que ya estamos cerrando este capítulo tan doloroso. Bueno, hoy finalmente se dio la cremación de Abimael Guzmán en medio de, ¿cómo usted lo dice?, ¿no?, posiciones divididas, ¿no?, en medio de una familia que, bueno, pedía el cuerpo, la familia, el entorno, la esposa de Abimael Guzmán, y una población que con este tema siente que se reabre una herida, ¿no?, para muchos, pese a que del lado de Perú Libre hemos visto gente que de alguna manera ha querido, no sé, hacerse pues los muy humanos, ¿no?, a estas alturas, con una persona que obviamente perdió la humanidad cuando por su culpa se asesinó a tantas personas, pero bueno, ¿se cierra, usted cree, la herida en este momento? Ya no hay una tumba a donde peregrinar, donde rendirle homenaje a Abimael Guzmán. ¿Esto ayuda a dejar el tema atrás, usted cree? Mira, lo que pasa es que hay siempre que ponerse desde el lado de las víctimas, siempre. O sea, desde la prensa, desde la academia, tenemos esa responsabilidad de acompañar a las víctimas, porque ellas son las que efectivamente más han llorado, las que les ha tocado sufrir, poner efectivamente el costo más alto pues en todos estos episodios de violencia. Y yo considero que las cosas se podían agravar más si efectivamente no se hubiera dado pues la ley, si efectivamente el presidente no hubiera firmado esto, y hoy estaríamos efectivamente pues a puertas de que ya pues los restos humanos no van a estar en un pues lugar de culto ni nada por el estilo, ni en un mausoleo, ni. Entonces creo que eso ayuda
efectivamente para que no se utilice el pasado para reescribir el futuro. Pero de todas maneras, pues es necesario que la gente conozca todo lo que pues el país vivió, que efectivamente pues haya esta memoria histórica y que no se trate de relativizar pues que que simplemente se trata de un muerto más, o que efectivamente pues hubo problemas tanto en el Estado como en Sendero Luminoso. No, aquí efectivamente el tema es que pues la Policía Nacional del Perú logró vencer al principal enemigo que generó pues más de 30.000 muertes, y que eso no se debe celebrar. Pues una persona que hizo tanto daño no se puede celebrar. Correcto, sin embargo, hay algunos grupos políticos que buscan ampliar esto a Alberto Fujimori, a Vladimiro Montesinos. ¿Sería correcto? ¿Es lo justo, como han dicho ellos? ¿Qué le parece esta propuesta? Mira, yo creo que, o sea, la cantidad de muertos de Sendero Luminoso, o sea, es una situación pues única que vive el país, por eso se necesita pues también una situación pues única. Hay pues presidentes pues que han sido bastante polémicos, pero han permitido que pues o sea que tengan una pues la disposición de sus restos mortales pues en temas pues en un ambiente pues familiar. No sé, no me queda tan claro qué sea lo más conveniente para generar efectivamente pues una situación de paz, pero yo creo que pues o sea, con todos los excesos que tuvo efectivamente pues el gobierno de Fujimori, o sea, no se le puede comparar pues a la cantidad de muertos que efectivamente generó Sendero Luminoso. Entonces habría que ver eso con más detenimiento. Correcto. Muchas gracias, doctor. Una opinión final, a ver qué nos espera. Estamos todos preocupados, en realidad son 100 días que se cumplirán y, bueno, hace falta ver qué decisiones se tomarán por parte del gobierno. Claro que sí, Teresa. Esperemos que sea lo mejor para el Perú. Yo estoy seguro que pues, o sea, nuestro país es capaz efectivamente de salir adelante. Tenemos el talento, hemos pasado diferentes etapas difíciles y yo creo que vamos a salir adelante. Muy bien, muchas gracias. El doctor Carlos Timaná, analista político, hablando un poco de la actual coyuntura. Muchas gracias, doctor. Y nosotros con esto mismo nos vamos a ir a una pequeña pausa para...